Hola chiques, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a la Ugly Baby House. Aquí estamos con Loren Daniel. ¿Qué onda, Loren? ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Muchas gracias por recibir nuestra entrevista, por aceptar este espacio. Pues ahorita el caso que estamos viendo es el caso contigo, que pues ya tiene mucho tiempo, por si no están enterados. Bueno, este es un muy buen momento para que lo sepan, porque creo que es algo que nos debería de importar a todos. Es algo que viene desde un punto académico, de un punto que está forjando a estudiantes, a maestres. Entonces, pues bueno, sí, platícanos un poquito. Pues bueno, yo generalmente menciono como que esta cuestión de la transfobia es muy fácil de explicar mencionando mi contexto anterior. O sea, yo fui estudiante de licenciatura ahí en la UANL, en la Facultad de Psicología, fui estudiante de maestría, fui estudiante de doctorado. Recién egresado del doctorado me contrataron para dar clases ahí, o sea, como prefecto y como docente por horas. Y realmente por 2 años y medio con mi identidad anterior no hubo ningún problema, no tuve ninguna queja ni de administrativos, ni de estudiantes, ni de superiores. En el momento en el que yo avisé que era una persona trans y que pedí que me rectificaran mis datos ahí como empleado de la UANL fue cuando empezó toda esta transfobia, y que prácticamente fueron acciones para obligarme a salir de la UANL por mí mismo, y cuando no pasó eso pues ya eventualmente me despidieron, ¿no? Recuerdo en el momento de haberle dicho al exdirector que era una persona trans y que por cuestiones de registro civil y por derechos humanos lo único que ellos tenían que hacer era corregir mi nombre y mi género en mi cheque, en mi nombre de empleado, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento él me dio una respuesta que pues me hizo sentir un poco mal, pero que yo pensé, ok, si no va a haber problema, está bien. Y fue, no va a haber problema porque tú nada más eres un número para la facultad. Entonces, con tal de que no se afecte nada de lo demás, que no tendría por qué afectarse ningún tipo de desempeño, no hay problema. Entonces pues yo dije, ok, es una persona que tal vez no es buena con las palabras, pero con tal de que me haya prometido que todo se iba a quedar igual, pues está bien, ¿no? Entonces eso pasó en el 2017, a inicios del 2017, y a mediados del 2017, o sea, unos meses después, yo empecé a ver un trato muy diferente de parte del exdirector, o sea, de evitación, de no me daba ninguna reunión, no me contestaba mis cartas en donde le pedía que me rectificaran el nombre, y yo de verdad nada más quería que me rectificaran el nombre para cada quincena no ir a explicar en el banco que era una persona trans y por qué mis cheques estaban con el nombre anterior. Yo literalmente nada más quería tener una preocupación menos al ser una persona trans. Pensé que mis jefes serían accesibles al respecto porque no se me hacía algo que tenía que ver con lo laboral, es decir, mi cambio fue una decisión personal de lo cual mis superiores no tenían nada que ver, ni opinión, ni autorización, ni absolutamente nada. Entonces lo único que tenían que hacer las personas era cambiar mi nombre, o sea, respetar lo que venía en el registro civil, y yo empecé a llevar todas mis documentaciones ya rectificadas y yo veía que seguían ellos sin cambiar mis cheques. Entonces después de 6 meses de estarles pidiendo, y que en promedio un cambio ahí dentro de la facultad se toma 2 semanas, entonces después de 6 meses de no haber recibido absolutamente ninguna respuesta, tanto la persona de RH como la persona de administración y el exdirector dejaron de recibirme, y ahí fue cuando yo fui a intentar conciliar con la Comisión de Derechos Humanos. Entonces en ese que yo estaba dando información confidencial a la Comisión de Derechos Humanos y también dando información confidencial a la unidad de género dentro de la UANL que investiga, toda esa información después salió. Se filtró. Sí, se filtró. Entonces, cuestiones que debían de ser confidenciales como mi nombre, mi dirección, las experiencias, mi acosador, a quien yo había señalado como mi agresor, pues se supo. Entonces, lo que pasó es que al recibir, y esto está realmente en el expediente de la CDH y nosotros lo empezamos a hacer público, al recibir notificación el director de que estaba siendo investigado por violaciones de derechos humanos, ese mismo día, unas horas después, me despidieron. Entonces después de ahí fui con la Comisión de Derechos Humanos y me dijeron, nosotros no nos metemos en lo laboral. Entonces fui con el abogado general de la UANL y me dijo que debería de buscar algún tipo de pues abogado externo porque él no me iba a ayudar en eso. Entonces ya fue cuando tuve que buscar yo de manera externa en la Junta de Conciliación, y que empezó la demanda, ahora sí, precisamente, porque en todo momento, y eso es importante mencionar, yo siempre quise conciliar porque yo nada más quería que me cambiaran el nombre, no quería realmente gran cosa,
más que pues lo que me tocaba por derechos humanos realmente. Por derechos humanos, simplemente. Y realmente que es un cambio que normalmente, ¿cuánto te puede llevar un cambio así de días, no? Exacto, sí. Lo único que tenían que hacer ellos era cambiar un nombre y una casilla en un programa. Y para eso no necesitaban nada de autorización de parte de nadie, sobre todo porque yo era un empleado interno de la facultad, o sea, yo no iba a rectoría para nada. Es una de las cosas pues también tristes. Yo fui al sindicato de trabajadores y también me cerraron la puerta, y eso es precisamente cuestiones de todas las autoridades por las que pasé. Nada más me dijeron que era lo que el director decía y se acabó. Entonces, a la fecha, esta persona sigue estando en la UANL, no ha sido investigada por nada, y más bien ha crecido en su puesto de trabajo, ha estado en diversas comisiones, incluso ahorita está en la construcción para el nuevo estadio de Tigres. Entonces, esta persona, a pesar de tener varias denuncias de derechos humanos, una denuncia penal en la fiscalía, la demanda laboral, pues realmente no le ha pasado absolutamente nada, simplemente por ser una autoridad con poder. Realmente creo que es por eso que tu caso tiene tanta importancia, ¿no? Porque descubrimos, ¿no?, un lado de la ONL que pues ya se sabe de mucho tiempo, ¿no? Que era lo que estábamos platicando hace ratito sobre cómo en el 2017, ¿no? 2018 empezamos con movimientos feministas en la ONL porque había muchos acosadores, maestros, personas con cargos administrativos, personas con cargos importantes, ¿no? Y pues no se hizo nada, no se hizo mucho. Entonces cae en lo mismo, ¿no? Es ¿a dónde voy? O sea, soy estudiante, soy profesor, y ¿a dónde puedo ir? ¿No? ¿Dónde puedo encontrar un lugar seguro en donde alguien me pueda escuchar, en donde alguien pueda hacer valer lo que estoy diciendo, ¿no? Y lo que estoy pidiendo, que no es... Exacto, y súper importante que alguien se haga responsable de todo lo que ha pasado. Entonces, generalmente yo menciono de que entiendo que hace 5 años no sabía sobre violencia de género tanto, no sabía sobre transfobia tanto, porque era un tema que estaba empezando, al menos en la universidad, pero ya pasaron 5 años, ya pudieron haber tenido una carrera entera sobre el tema, ya hubieran podido tienen un recurso enorme como para no invitar a gente externa, ¿no? Entonces, algo también bien denigrante en la Junta de Conciliación fue que la abogada de la UANL me dijera que el consejo universitario se juntó y que votó para no regresarme a mi trabajo. Es decir, gente que no me conoce y que no ha visto mi trayectoria, al parecer, votó para que yo no estuviera ahí sin que mi presencia les afecte en algo. Entonces, también es cuestión importante de, a la fecha, no sé con qué autoridad dirigirme, porque el rector nos ha dicho por escrito que no es su responsabilidad, la Junta de Gobierno también que no es su responsabilidad, y el Consejo Universitario también. Entonces, yo a la fecha desconozco quién es la persona que está tomando decisiones en la UANL como para decir que un trabajador nada más por ser trans no puede regresar a pesar de tener todo el perfil y el currículum y la preparación. Entonces, pues, o sea, literalmente la definición de transfobia, o sea, que valga más tu identidad trans que toda tu trayectoria y desempeño académico durante, pues en mi caso, 13 años. El rector acaba de ser ahorita nombrado coordinador de una red estatal de universidades enfocada en la salud, y el eje de este año es salud mental e inclusión. Entonces, como esta persona que no ha reconocido que existe personas LGBT en su universidad es coordinador de esta red de universidades a nivel estatal. Entonces, o sea, el rector está ahorita como coordinador del TEC, de la UDEM y de varias universidades a nivel estatal, y se supone que es el ejemplo en salud mental y en inclusión y en atención a estudiantes, pero ¿con qué cara se sale de la uni para hablar en congresos y en otros lugares si su universidad está como está? Si hay violencia de género adentro, si hay acoso, si hay hostigamientos, si la responsable de Unigénero, que es una doctora que ha estado ahí desde su creación de 2014, no ha investigado mi caso, menciona que violencia de género nada más la pueden recibir mujeres y no hombres, ni siquiera personas LGBT. Entonces esta persona gana 80,000 pesos al mes desde que la eligieron, y a la fecha ha resuelto 5 o 6 casos que
que tampoco mencionan qué pasó con eso, o sea, investigan y luego esconden al agresor para otra. ¿Qué es lo que está pasando con mi agresor? O sea, mi agresor ahorita es coordinador de tutorías a nivel UANL, entonces tiene trato directo con todo el alumnado, con todas las personas, y tiene una denuncia penal, tiene una demanda laboral y tiene 5 quejas de derechos humanos. Entonces, ¿cómo justificas una persona así en la UANL con la misión que tienes y con la visión que tienes? Y a mí nada más por ser trans, de verdad, no me han encontrado nada en mi expediente, porque realmente yo nada más quería trabajar ahí, o sea, yo era un buen empleado estando ahí. Entonces es algo que me rompe el corazón al ser ex UANL, sobre todo porque sé que la UANL es más que esas autoridades agresoras y acosadoras y hostigadoras que están ahí. O sea, sé que en la UANL hay personas que tienen miedo de hablar, tanto alumnado como autoridades, y que es súper importante que hablen, o sea, que levanten la voz, porque al menos en la Facultad de Psicología, que estaba este agresor y que estuvo 2 veces de director, y que fue también candidato a rector, y que le dieron permiso de ser candidato a rector teniendo una denuncia penal en su contra, pues implica que la Facultad de Psicología, realmente, ¿qué está pasando allá atrás? O sea... Y es la Facultad de Psicología. Exacto, entonces, ¿cómo le exijo a un estudiante de psicología que sea ético y que no se copie y que no saque información de otros trabajos si el director tiene una denuncia penal y no ha pasado absolutamente nada? Entonces, creo que es súper importante la rendición de cuentas, o sea, que si no existe eso, la UANL, o más bien las autoridades de la UANL, por más que salgan a decir en las notas de periódicos de sí, somos inclusivos, pero ¿dónde está la realidad? Con tal de que haya gente ahí, o sea, dormimos nosotros 100 días en el plantón y no salió ni una autoridad. O sea, estaban viéndonos ahí, nos cortaron la luz, nos cortaron el agua, nos cortaron el internet, teníamos guardias 24/7 alrededor como si fuéramos a hacer alguna agresión, y lo único que queríamos era que saliera el rector a hablar con nosotros. Eso es todo lo que hemos pedido en 5 años, una audiencia pública con el rector, y a la fecha pues nos ha contestado que no es su responsabilidad como rector. Y es importante porque ya no podemos voltear para el otro lado, ya no podemos hacer como que esto no está sucediendo, porque como tú dices, ¿no? Entendemos que en el 2016 pues haya habido esas microagresiones, pero no lo justificamos, no se puede justificar porque ya la información es gratuita, es libre, está al alcance de tu mano. Entonces, esto ya es una actitud totalmente negligente, ¿no? En cuanto a los conocimientos que ellos tienen y que no quieren adquirir. Y no quieren porque no les conviene, no porque tendrían que cambiar, ¿no? Ciertos parámetros que son obsoletos ya. Sí, o sea, precisamente esta cuestión de falta de rendición de cuentas, de no encontrar una persona que tú veas, que ve por tu bienestar. O sea, yo a lo largo de este caminito en la UANL no me he encontrado a ni una sola persona que vea por mi bienestar, como sobreviviente, como víctima, como persona que fue despedida injustificadamente. O sea, dejando el lado trans, o sea, fuera, yo fui un empleado que fue despedido injustificadamente, o sea, que nunca me dieron lo que me correspondía de ley y que a la fecha siguen negándolo. Entonces es importante de cada vez que algún medio le pregunta a la UANL, la respuesta es, está en la Junta de Conciliación. Pero ya se resolvió, y algo importante es eso, ya se resolvió, y ahorita... Ya ganaste, ¿no? Hace 5 años el abogado de la UANL nos dijo, no te vamos a regresar el trabajo a menos que nos obligue la sentencia. Entonces la sentencia ya salió, y el punto ahorita es que la semana pasada se contactaron con mis abogados, un nuevo despacho de abogados, diciendo que son los nuevos abogados con la UANL. O sea, contrataron a un nuevo despacho con dinero del Estado y del alumnado para seguir peleando el caso. Lo que quieren hacer es invalidar la sentencia, o sea, irse a un tribunal más arriba para seguir justificando que no fue discriminación. No entiendo de qué manera la podrían seguir justificando si tenemos toda la evidencia, y de hecho la mayoría está de acceso libre. Entonces, sí fue un súper logro que nos duró como 3 semanas la felicidad, porque precisamente otra vez estás gastando recursos públicos y del alumnado para controvertir una decisión que ya dijo una autoridad y que ellos prometieron de manera verbal que en cuanto se les obligara lo iban a respetar. Entonces ahorita estamos precisamente en eso, evitando de que
se vaya a otro tribunal a menos que sea la Suprema Corte, porque ya la verdad esa es una característica que nos hemos topado, que todas las autoridades nos dicen que no saben de violencia y menos de violencia hacia personas trans. Entonces, si no sabes, entonces mándalo para arriba y pues la Corte Suprema, que es la Suprema Corte, realmente. Es importante que todos podamos tener la oportunidad de hablar, ¿no? Y de saber que podemos defendernos, de saber que nuestras historias valen, que tienen significado y que es importante protegernos, ¿no? Y que si no existen personas que puedan protegernos o que puedan darnos una solución, entonces nosotros la vamos a buscar de una manera u otra. Y es lo que nos dices, ¿no? Que la UANL es más que eso. La UANL puede ser muchísimo más que hostigamiento, que violencia sin razón. Y no cuesta nada más que informarse. Sí, precisamente eso, o sea, mi caso tal vez sea como el más sonado dentro de lo local, porque yo sentía que tenía muchos privilegios como para no utilizarlos en mi caso, o sea, que tenía contacto con colectivos, que era activista ya en ese entonces, que los abogados con los que me topé no me pedían ni un peso iniciando, y eso es súper, o sea, muy raro. A la fecha llevan 5 años sin pedirme un solo peso y me han informado de todo, de tener amistades, de estar en psicología, o sea, de tener a mi terapeuta que a veces me perdona el pago por estos 5 años de historia que tenemos. Entonces a mí se me hacía que tenía que ser parteaguas para algo, y es precisamente el punto de que mi caso tal vez sea nada más el más sonado, pero créanme que no es el único, o sea, ni de lejos es el único. Yo, una de las razones importantes por la cual decidí poner la demanda laboral fue porque alumnas estaban acercando conmigo por ser prefecto a quejarse de maestros y entrenadores acosadores, que pues las quejas rebotaban en dirección, es decir, no subían más para allá y más bien recibían sustos. Entonces una cosa importante también era precisamente que se investigue todo el acoso que está ocurriendo en la Facultad de Psicología, porque a la fecha no se ha investigado nada, y es lo que menciono y también lo que menciona mi abogada, de no queremos ganar por ser trans, sino que se investigue. No puede ser que 5 años no se ha investigado absolutamente nada, simplemente se cierran las quejas. O sea, la denuncia penal en la fiscalía sin avisarnos se cerró porque nos dijeron que no había un delito, porque pues el exdirector fue a decir que él no había hecho nada y pues se cerró la carpeta. Cosa que no pasa en ningún otro lado. También ha pasado lo mismo en Unigénero, en la Comisión de Derechos Humanos. Entonces es importante, creo, que esta exigencia ya venga de parte de la ciudadanía, porque todas las personas utilizamos esos organismos, ya sea para educar, ya sea para ir a poner una queja, para trabajar ahí, para estudiar ahí, etcétera. Claro, todos los que estamos acá somos exalumnado de la UANL, y realmente es muy preocupante, ¿no? Que no hay ese espacio seguro y que siguen violentando, ¿no? Sí. Y pues bueno, claro, esperamos que este caso, como dices, que por supuesto que no es el único, que sí sea un parteaguas, porque ya son tiempos de cambio, ya son tiempos de información. Entonces creo que tenemos que ir todos hacia ese mismo lado, ¿no? Todos hacia ese mismo lado. Y el hecho de que esto esté sucediendo, que empezó a suceder en la Facultad de Psicología, demuestra, ¿no? Es como un síntoma de nuestra sociedad, de cómo está la psicología en México, cómo está la psicología aquí en Monterrey, porque esa facultad está creando los psicólogos que nos están atendiendo, ¿no? Sí, es algo muy triste. Pues yo estuve ahí 10 años como estudiante, o sea, de licenciatura y de posgrado. Estuve ahí como prefecto, como administrativo. Entonces realmente no, como yo era el único prefecto en toda la facultad, entiendo que se vea como que tal vez yo no sabía mucho al respecto, pero al estar adentro te das cuenta que se puede cambiar los planes, que se pueden cambiar las materias, que hay mucha flexibilidad que se le puede dar al alumnado, programas actualizados, de variedad, de diversidad, porque realmente a la fecha, y cuando yo seguía trabajando ahí como persona abiertamente trans, en las clases patologizaban la identidad trans, es decir, utilizaban manuales anteriores en donde se patologizaba la identidad trans. Entonces, pues una persona trans yendo a estudiar a esa facultad en donde en una clase le patologizan simplemente por ser trans, es que es ridículo. O sea, es como ir a otra universidad siendo mexicano y que te digan cosas de un perfil mexicano, como lo dijo Donald Trump. Entonces es como,
vas entrando y recibes violencia y recibes realmente pues falta de dignidad para empezar, o sea que tienen un enfoque muy patologizante, muy individualista, muy clínico en psicología desde hace mucho tiempo. O sea, el plan curricular es el mismo que cuando yo era estudiante en 2003. Hace 20 años, entonces, y lo puedo asegurar porque era el encargado de ponerle maestro a todas las materias de la facultad. Entonces sé que también ponían a maestros que no estaban preparados a dar una clase súper importante y que pues ya el alumnado ya no tenía esa herramienta importante, pero pues como no hay maestro se pone y se pone y se pone. Entonces solamente es cuestión de dársela la flexibilidad. O sea, se puede el cambio. Entiendo también que todo el profesorado de ahí de la facultad, y me imagino que también dentro de otras facultades en la UANL están llenos de trabajo, pero ahí es donde pues te agarras de servicio social, claro, de prácticas, de becarios. Hay un chorro de facilidades que se pueden hacer y que realmente se ha hecho. Entonces no creo que sea algo difícil el cambiar el plan curricular, el darle al alumnado mejores herramientas como psicólogos, el que salgan mejor preparados, el que el examen de egreso realmente quien no lo pase no tenga su cédula y no tenga su título porque tiene que aprender todavía algo, claro, y no que le patologicen ni tampoco que le critiquen, ¿no? Sino que algo no te enseñamos estando en la facultad, entonces tienes que aprender otra cosa. O sea, yo como psicólogo y como docente creo que es cuestión de que la gente quiera, y a la fecha pues es cuestión de esa. Entiendo también que el sistema está muy vertical, o sea, que estando ahí no puedes decir nada si tu jefe te dice que no te puedes saltar gente porque luego pues te despiden, que no te puedes quejar de nada porque pues más bien tienes que agradecer que tienes ese puesto. Entonces inclusive hay alumnos, ¿no? Exacto, también, si los alumnos, si la comunidad estudiantil quiere levantarse, quiere decir algo, les retienen el título, sí, o te dicen pues esta cuestión de pues si no te gusta vete a otro lado, pero el punto es que dónde está realmente pues la visión, la misión, los valores de la uni que están pegados en todas las páginas. Entonces, ¿dónde está realmente eso? O sea, ¿por qué en las noticias salen acoso y hostigamiento y transfobia, pero las noticias de la UANL no tienen que ver con solucionar esos problemas, tiene que ver con esconderlos y mencionar otra cosa? Entonces, creo que es importante rendición de cuentas también. Y pues, ¿qué pasa en la Facultad de Psicología? Es irónico, pero no sorprende, porque a fin de cuentas una autoridad, ya sea psicólogo o no, si tiene poder y dinero ahí, realmente no hay nada que una persona pueda hacer. O sea, al menos yo, no teniendo contacto, no teniendo familiares en la UANL, literalmente lo que me dijeron a mí fue si no tienes a alguien conocido, cállate porque es un monstruo, o sea, te van a destruir la vida. Lo que quiero lograr es un espacio seguro para mi población, para mi comunidad, o sea, trans y no binaria específicamente, que es quien yo pueda hablar por pertenecer a ella. Entonces, creo que todas sus tácticas de intimidación pues caen vacías, porque el punto tiene que ver precisamente con un espacio seguro. Y si ni siquiera ha reconocido que hay gente trans en la universidad, creo que se tiene que empezar por eso. Porque sí, algo, que ha comentado generalmente el abogado de la UANL en cada junta, en cada sesión de la Junta de Conciliación es: si quieres todos esos cambios, pero eres una persona trans, o sea, no se puede hacer los cambios por una persona trans. No es una. Exacto, y que aunque fuera una sola persona, se justificaría, claro, porque soy una persona, ¿no? Entonces, precisamente el punto aquí sí ha sido si ni siquiera has reconocido que existe la diversidad en tu universidad, pues con qué cara dices que no hay gente trans, si ni siquiera sabes. Sí, y que, por ejemplo, lo primero que te dijo, ¿no? Que eras un número. Sí. ¿Cómo podemos seguir viendo a las personas en las instituciones como números? No tiene sentido. La diversidad es conocimiento, y el temerle al conocimiento, bueno, pues sí, está muy difícil, ¿no? Pero definitivamente creemos que vamos a hacer el cambio y que esto es solo cuestión de tiempo. Y ahora lo que queremos hacer es el llamado a la acción, que es un llamado al que podemos atender todos, que es importante que atendamos, porque este caso, como tú nos estabas mencionando, ¿no? Es un caso para una comunidad entera, y para también dejar de darle poder a personas que no lo merecen, ¿no? Y también hacer el llamado a las personas que tienen el poder y que no están haciendo un buen uso de él, ¿no? Me pedían que falsificara firmas de maestros que faltaban para que recibieran su pago.
Y yo siempre que era un trabajadorucho ahí más, era de que no, yo no voy a hacer esto porque es ilegal, o sea, independientemente de que sea un papel que va al archivo y que nadie lo vea. Y eso fue una de las cosas creo que estuve más orgulloso de mí mismo, de no hice absolutamente nada precisamente por eso, o sea, porque pues no creía en eso, para mí eran tonterías, o sea, yo realmente quería trabajar nada más y estar en lo mío. Y en el momento en el que me salí como de la línea esa de lo esperado y que fue ser trans, todo se acabó para ti, toda tu trayectoria no importa, todas las personas, los reconocimientos que tuviste no importan, y fue muy triste ver maestros acosadores ahí, o sea, realmente, pues sí, o sea, gente, personas que realmente no cumplían el perfil y que a ellos sí les hacían excepciones y a mí por ser trans no. Y lo vemos, ¿no? Lo vemos en nuestra sociedad vez tras vez tras vez, como las personas que están en cargos de poder abusan, ¿no? De ese poder. Y por eso queremos hacer el llamado a la acción a toda la comunidad universitaria, exalumnos, alumnos, maestros, personas con cualquier cargo de poder administrativo, porque es muy importante, ¿no? Es muy importante que demos la difusión legítima a tu caso y a cualquier caso que venga, ¿no? Y que tu caso pueda ser un parteaguas precisamente para esto. Sí, es importante mencionar que las personas que toman la decisión ahí son las personas del Consejo Universitario. Entonces, las personas del Consejo Universitario, del cual el rector es un miembro más, son todos los directores y directoras de las facultades y prepas de la UANL que tienen voz y voto acerca de todo lo que pasa dentro de la universidad. Entonces, es importante también llamarles a ellos y a ellas para que precisamente mencionen o pregunten cómo se está avanzando el caso, qué se está haciendo, el dinero de quién se está gastando en todos estos 5 años, porque pues creo que es algo inútil, creo que esto no debía haber estado a esta fecha, creo que esto se debía haber resuelto en la Facultad de Psicología, específicamente con el Departamento de Recursos Humanos, que no tenía por qué una decisión personal volverse algo discriminatorio como hasta ahora. Entonces, que las autoridades que no han hecho algo hasta este momento y que siguen invisibilizando, siguen revictimizando. Entonces vamos a seguir presionando en esto hasta que se mencione el caso, porque a la fecha el rector de la UANL no ha aceptado que existe población LGBT en su universidad.